amado Dios. Gracias. Hoy queremos escuchar el consejo de tu palabra, recordar tu propósito para cada padre de familia, ser instruidos a través de la Escritura, guiados, fortalecidos, alentados, animados, exhortados y ser conducidos sobre todas las cosas a Cristo. Ser conducidos a Cristo porque Él es el medio, el único camino al Padre, el Padre perfecto, que sacia y completa todas las cosas para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar. Desde hace ya varias semanas yo bromeaba en torno a los restaurantes y lo vacío que lucen en el Día del Padre comparado con el Día de la Madre. Y aunque es un chascarrillo, una broma, en realidad tiene parte de verdad. Como dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. Y es que en el último tiempo no podemos negar que el papel que el padre ocupa en la sociedad para muchos ha perdido su valor. Aún recuerdo cuando un familiar mío, una persona, una mujer, estaba considerando, después de ya acercarse a cierta edad en su vida y no haber contraído matrimonio, estaba considerando embarazarse mediante un método que no necesitaba, no implicaba estar con un hombre. Esto hoy en día es posible a través de la ciencia. Y ella, al hablar acerca de ese deseo, pues hablaba de su deseo de ser madre, de su deseo de cargar a un pequeño o a una pequeña en sus brazos, de su deseo de pasar tiempo con este hijo o hija. Sin embargo, en ningún momento le escuché hablar acerca de las necesidades que tenía o iba a tener este pequeño o esta pequeña, si así se daban las cosas. Y una de las necesidades que ese pequeño o pequeña tendría y de la cual desde ese momento ya se le estaba privando era la necesidad de un padre. El día de hoy contemplaremos a la luz de la Biblia que el Padre, como se titula gracias a esta predicación, es un regalo de Dios para la familia y la sociedad. ¿Ve? Ni un amén. Era mi prueba. El Padre es un regalo de Dios para la familia y la sociedad. El Padre tiene un papel diseñado por Dios, que es verdad, fue distorsionado por el pecado, pero que por su gracia puede ser restaurado por Cristo para cumplir el propósito divino en la familia y la sociedad. Así que veremos, recuerda que el Padre, en primer lugar, si quieres anotarlo, tiene un papel diseñado por Dios. El Padre tiene un papel diseñado por Dios. Que el Padre, como regalo para la familia y la sociedad, número 2, tiene un papel que ha sido distorsionado por el pecado. Tiene un papel que ha sido distorsionado por el pecado. Pero en tercer y último lugar, veremos que el Padre tiene un papel restaurado por Cristo. Un papel restaurado por Cristo. Así que veamos el primer punto. El Padre, dijimos, es un regalo de Dios para la familia y la sociedad, y como Padre, Él tiene un papel diseñado por Dios. No podemos usar una computadora como tabla de picar o una lavadora como horno de microondas. O tal vez podemos intentarlo, pero lo que va a suceder es dos cosas. Echaremos a perder el artefacto o nuestros esfuerzos serán en vano. Porque cuando intentamos usar algo de manera distinta para lo que fue diseñado, podemos estar seguros que no van a salir las cosas bien. Todo objeto tiene un diseñador, un diseño específico y un propósito por el cual fue diseñado. Y así mismo sucede con lo más elemental de la vida, la familia, el matrimonio y por supuesto la paternidad. Si nosotros queremos aprender algo acerca
de estas cosas, de la familia, del matrimonio, de la paternidad, debemos acercarnos a quien creó la paternidad, Dios. ¿Y dónde escuchamos la voluntad y la palabra de Dios? En la Escritura. Solo en la Escritura podemos encontrar para qué fue diseñada la paternidad y cómo ésta debe ser llevada a cabo correctamente. Ahora, esto es lo primero que nos debe quedar en claro. ¿Quién creó la paternidad? Dios. Mira, acompáñame a lo que dice Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La indicación aquí, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, es lo que se conoce como el mandato cultural. El mandato cultural. Es decir, el deber de todo ser humano de tomar los recursos que Dios le ha dado y transformarlos para el florecimiento de la vida humana y la gloria de Dios. Y parte de este mandato implicaba o implica el multiplicarse. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Él creó a los seres humanos con el propósito entonces de reflejar quién es Él. Y Él quería que esa imagen estuviera en toda la tierra. Así que Dios ordena a la humanidad, Dios ordena a los primeros seres humanos a multiplicarse, a reproducirse. Si Dios quería reflejar quién era Él al crear el ser humano y Él mismo fue quien diseñó la paternidad, entonces debemos concluir que la paternidad fue creada para reflejar algo acerca de Dios. Esto eleva, hermanos, enormemente la importancia de lo que vamos a estudiar hoy, porque significa que la paternidad no es simplemente una responsabilidad biológica, ni una función meramente social necesaria para el orden de una comunidad. No, hermanos. La paternidad fue diseñada por Dios para reflejar su carácter y manifestar algo de su gloria dentro del hogar. De hecho, podemos tener una segunda pregunta. Ya dijimos, ¿quién creó la paternidad? Dios. La segunda pregunta entonces sería, ¿para qué la creó? ¿Para qué la creó? Y lo tienen en pantalla. Para reflejar su carácter y bendecir a la familia mediante liderazgo, provisión, protección y formación espiritual. Cuando un padre ama a sus hijos, protege a su familia, guía con sabiduría, corrige con paciencia, sirve con sacrificio, está reflejando algo acerca del Padre Celestial. Dios decidió otorgar a la figura paterna una influencia única dentro de la familia para mostrar algo acerca de quién es Él. Por esa razón, hermanos, la pregunta hoy importante para los padres, no solamente de niños pequeños, E incluso yo diría que hoy la pregunta no solo sería para los padres, sino también para los abuelos.
Esa pregunta no es solamente, ¿estoy cumpliendo con mis responsabilidades? No, la pregunta más importante es, ¿qué le estoy enseñando acerca de Dios a mis hijos, a mis nietos por medio de mi vida? Porque los hijos aprenden muchas cosas en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, pero como lo vamos a estudiar hoy, gran parte de su comprensión práctica acerca de la autoridad, el amor, la protección, la fidelidad, el sacrificio, será moldeada por la manera en cómo ve vivir a su padre. Incluso, repito, por si algún abuelito dice, no, me voy haciendo un ladito. El abuelo también. Mi abuelo marcó mi vida profundamente. Poco a poco, conforme se fue dando la revelación progresiva de Dios, el Señor fue dejando en claro en su palabra cuál era la función de un padre. En este mismo libro, el primer libro de la Biblia, Génesis, Dios muestra cuál es una de las funciones del padre a través de una de las figuras paternas fundamentales en la historia bíblica, el patriarca Abraham. Mira, ve a Génesis capítulo 18 y leamos lo que dicen los versículos 17 al 19. ¿Sienten calor? Sí, no, ¿verdad? Yo no siento mucho calor, pero alguien se está asando, por eso van a prender los ventiladores. Génesis 18, 17 al 19, ¿ya lo tiene? Dice así, pero el Señor dijo, ¿ya lo tienen? Pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham, mira qué hermoso es esto, llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es glorioso. Pero ¿cómo esto iba a ser posible? Versículo 19 es clave. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Había una promesa. Hey, Abraham, mira la arena del mar. ¿Puedes contarla? ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. Es una promesa gloriosa, promesa que por cierto se ha cumplido. Aquí estamos, mírenos. Somos creyentes como Abraham y recibimos las promesas que Dios le hizo a Abraham a través de la fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo esto fue posible en parte? O sea, lo establece aquí. Para que Dios cumpla, dice el texto, lo que ha prometido. He escogido a Abraham para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Observa que cuando Dios habla acerca de Abraham aquí, no destaca principalmente sus riquezas, sus logros, su influencia. Lo que destaca es que dirigiría a sus hijos y a su casa en el camino del Señor. Esto nos muestra que el propósito principal de la paternidad no fue, ni es, ni nunca será simplemente producir hijos, sino formar una descendencia que conozca a Dios, que le ame, que ande, que camine en su ley. La verdadera grandeza de Abraham no consistiría solamente en llegar a ser una gran nación, sino en que usaría la influencia que Dios le había dado para transmitir la fe a las siguientes generaciones. Y así Dios cumpliera su palabra. Pero hoy en día la imagen del Padre se ha degradado tremendamente.
se ha menospreciado a causa de muchos factores, cuya mayoría de ellos tienen como origen el pecado y la dureza del corazón humano. Sin embargo, mis hermanos, no es tarde para volver a la palabra de Dios, para mirar de cerca cuál es el diseño de Dios para los padres. Aunque vivimos en una época que constantemente minimiza la figura paterna, la palabra de Dios nos recuerda que el padre sigue siendo una pieza fundamental dentro del diseño divino para la familia. Por eso vale la pena hoy preguntarnos, ¿qué aspecto del carácter de Dios quiso reflejar el Señor a través de la paternidad? Y en este primer punto, déjame te doy tan solo 3 cosas para las que fue diseñado el Padre, que reflejan quién es Dios. 3 cosas para las que fue diseñado el Padre que reflejan quién es Dios. Estamos todavía en el primer punto. Pero en este primer punto, 3 cosas para las que fue diseñado el Padre que reflejan quién es Dios. En primer lugar, el Padre fue diseñado para liderar. El Padre fue diseñado para liderar. ¿Recuerdas las palabras de Josué? En ese mismo libro, Josué, si puedes acompañarme, te lo voy a agradecer. Josué está después de Deuteronomio, es el primer libro de los libros históricos. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Y si no les parece bien, le está hablando Josué al pueblo de Israel, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa. Bueno, déjenme, le pido permiso primero a mi señora. ¿Dice eso el texto? Bueno, déjenme consultarlo con mis hijos. No, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vivimos en una generación, hermanos, que suele reaccionar negativamente a cualquier idea de liderazgo o autoridad. Y en cierta medida es comprensible. Muchos han sufrido bajo autoridades abusivas, controladoras, egoístas. Sin embargo, tenemos que nosotros entender como hijos de Dios que el problema nunca ha sido la autoridad en sí misma. El problema ha sido siempre el pecado que ha distorsionado la autoridad. Dios mismo posee toda autoridad y jamás ha abusado de ella. El liderazgo de Dios siempre es perfecto, justo, amoroso, bueno, ¿están de acuerdo? Es más, de hecho, Dios se ha revelado como un padre servicial. No solo que es autoridad, sino un padre que sirve tremendamente. Déjame, te leo un salmo. Si quieres no lo busques, yo lo leo, anota la cita. El Salmo 113 me encanta. Hay un canto, de hecho, que cantamos aquí en la iglesia sobre este salmo, el Salmo 113. Es hermoso lo que dice este salmo y particularmente lo que dice el versículo 6, Salmo 113, 6. Vamos a leer desde el 5, perdón. Salmo 113, 5 y 6. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Están de acuerdo? Que está sentado en las alturas. Habla de su grandeza. El Salmo 113, 5. Habla de su grandeza, de su autoridad, de su poder. Pero mira cómo es también Dios, versículo 6, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Habla también de ¿qué? De su cercanía, de su amor, de su humildad, de su servicio incluso a la humanidad. ¿De su servicio dirás? Sí, ¿recuerdas lo que también dice? Puedes anotar la cita, Mateo 5:45. ¿Qué hace Dios, el Padre, día tras día? ¿Hace salir su sol sobre buenos y malos? ¿Y hace llover sobre justos e injustos? Dios, hermanos,
aunque es autoridad, según el Salmo 113, 5 y 6 y Mateo 5, 45, es una autoridad que usa para servir a otro. Por eso el liderazgo que Dios asigna al Padre no es un liderazgo basado en el control, es un liderazgo basado en el servicio. ¿Hay hombres aquí o no? ¿Están pensando en el mundial todavía? No es una licencia para imponer su voluntad. No, es una responsabilidad para velar por el bienestar de aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Mira, algo muy práctico que yo he aprendido en mi matrimonio. No tengo muchos años de casado, tengo 8 años, algunos llevan ya 25, 30, 50 años de matrimonio, gloria a Dios por ello. Pero lo que he aprendido en estos 8 años, o algo de lo que he aprendido, es que cuando yo le digo a mi esposa, yo soy la autoridad, yo soy la cabeza, aquí yo mando y te callas, es porque no estoy llevando a cabo bien mi autoridad. Porque cuando llevas a cabo bien tu autoridad no es necesario decir esas palabras. Tu ejemplo, tu servicio, automáticamente demanda respeto hacia la autoridad que Dios te ha dado. No necesitas imponerla. Las mujeres dicen amén. Otra vez pregunto, ¿hay hombres o no hay hombres? No fuera el partido porque anota el México y gol, ¿verdad? Hasta amén dicen ahí, ¿verdad? No es una licencia para imponer nuestra voluntad, es una responsabilidad para velar por el bienestar de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. El padre lidera cuando toma la iniciativa espiritual del hogar. Eso es el servicio. Él es el primero en abrir la Biblia. Eso es autoridad. Él es el primero en doblar sus rodillas ante Dios en oración. Eso es liderazgo. Él es el primero en reconocer sus errores ante Dios, pero también ante su familia. Eso es liderazgo. Eso es autoridad. Lidera cuando protege, cuando sirve, cuando asume sus responsabilidades. Incluso, déjenme decir algo, aquellas que socialmente han sido relegadas solo a las mujeres. La Biblia no habla de que hay ciertas tareas del hogar que son exclusivas para las mujeres. Yo sé que hay roles diferentes, eso es claro. Y normalmente, tradicionalmente, esos roles se han visto reflejados a través de designación de tareas, pero no nos hace menos hombres lavar trastes, ni barrer, ni trapear. Incluso nos haría muy hombres si al ver a nuestra esposa cansada llegando del trabajo, a pesar de nuestro cansancio lo hagamos. Eso es ser hombre, eso es ser autoridad, eso es ser líder del hogar. Otra vez las mujeres, hermanas, déjenlo, codéalo si quieres, pero deja que él diga amén. Incluso lidera cuando permanece firme en medio de las dificultades. Josué entendió esta responsabilidad cuando declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Él no estaba actuando aquí como un tirano. Él estaba asumiendo el llamado que Dios le había dado como cabeza del hogar. De la misma manera, ustedes conocen la Escritura. La carta a los Efesios presenta al esposo y padre como alguien llamado a amar sacrificialmente, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y amar sacrificialmente es dar cada día la vida por nuestra familia. Y no es necesario que nos pongan una pistola para entonces decir, ay, sí voy a dar la vida. No, implica morir a nosotros mismos cada día para servir a nuestra familia. Ahora, tal vez algún padre aquí dirá: no, hombre, yo soy bien tranquilo y sedito. Ya no dicen obediente, no, sino sedito.
Pero déjame decirte algo hoy también a ti a través de la palabra. Porque uno de los grandes problemas de nuestros días no solamente es el autoritarismo, el machismo, el abuso de autoridad, también lo es la pasividad. Muchos hombres no dominan sus hogares, pero tampoco los dirigen. No maltratan a sus familias, pero no toman la iniciativa espiritual. Hay problemas en el hogar y es la mamá la que está ahí dando la cara por la familia, es la mujer la que está hablando con los hijos. Qué vergüenza. Qué tristeza. Sí, no ejercen una autoridad abusiva, pero no asumen la responsabilidad que Dios les ha dado. En palabras muy mexicanas, no se ponen los pantalones. Hermanos, la pasividad tampoco forma parte del diseño divino. Dios no es un Dios indiferente. Dios no ignora la necesidad de sus hijos. Dios al que ama, disciplina. Y así, hermanos, como el autoritarismo genera consecuencias, también la pasividad. Y así como un hombre va a entregar malas cuentas a Dios si es autoritario, un hombre que es pasivo, que es indiferente, que no está liderando a su familia, siendo el primero en buscar a Dios, siendo el primero en dar la cara ante los problemas, va a entregar malas cuentas delante de Dios como padre. Dios, hermanos, llama a cada padre, incluyéndome a mí, a estar presente, involucrado, comprometido con la dirección espiritual de nuestro hogar. Y van a decir, hermanos, es el primer punto, faltan dos, y ¿qué vamos a hacer si ya arrancamos así? Bueno, en segundo lugar, el padre fue diseñado para formar. ¿Estamos recuerdos todavía en el primer punto? En primer lugar dijimos, el padre fue diseñado para liderar, el padre fue diseñado para formar. Por favor, acompáñame. Un momento, no puse la cita. Pero es el Salmo 78. Salmo 78, versículos 5 al 7. Salmo 78, 5 al 7. ¿Ya lo tiene? Porque Él, está hablando de Dios, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Versículo 6. Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Después de la revolución industrial, el mundo cambió y también los hogares. La figura paterna lamentablemente desapareció la mayor parte del tiempo del hogar. Tuvo que salir, ya no trabajaba en casa, en el campo y llegaba a casa. No, ahora tenían que salir a una fábrica. Ahora tiene que salir a una empresa. Y la carga de criar a los hijos se vio prácticamente vaciada por completo en la mujer, en la madre. Pero a la luz de la palabra de Dios, la responsabilidad que Dios nos dio como padres, como varones, nunca se ha limitado a proveer alimento, vestido o posibilidad de ir a la escuela. Desde el principio, Dios le asignó una responsabilidad mucho más profunda al hombre en su hogar: pastorear el corazón de sus hijos. Pastorear el corazón de sus hijos. El salmo que acabamos de leer muestra claramente que Dios espera que su verdad sea transmitida de una generación a otra por medio de los padres.
Y si tú lees en casa, Deuteronomio capítulo 6, los padres debían hablar de la palabra en todo momento, cuando se sentaban, cuando caminaban por el camino, cuando se levantaban de mañana, cuando se acostaban por la noche. En otras palabras, la enseñanza espiritual no debía limitarse a momentos especiales, debía formar parte de la vida diaria. Por eso el padre, en cierto sentido, es el primer discipulador de sus hijos. El padre es el sacerdote de su hogar. Él es quien debe conducir a su familia a la presencia de Dios. Está muy padre lo que ellos escogieron para la foto y luego estamos en el mundial, balones, cancha. La idea del padre enseñando a sus hijos jugar, ser deportistas, ser fuertes, eso es bueno, eso es varonil y eso está bien. Pero me gustan mucho las imágenes que hoy en día se transmiten acerca de lo que realmente es la figura paterna en un hogar cristiano. Una mesa, sillas alrededor y una Biblia en el centro. Un padre enseñando a sus hijos diariamente quién es Dios a través de su palabra. Antes que el pastor, antes que los maestros y antes que cualquier otro líder espiritual, Dios ha puesto al padre para modelar la fe delante de ellos. Esta responsabilidad, por lo tanto, no puede delegarse a la iglesia completamente. No, la iglesia ayuda, la iglesia equipa, la iglesia acompaña, pero Dios nunca transfirió esa responsabilidad a la congregación ni al pastor, la entregó al padre de familia. Entonces preguntémonos, ¿realmente nos estamos preocupando por formar a nuestros hijos en el temor del Señor? ¿O solamente estamos formando hijos exitosos? ¿Nos preocupamos únicamente por sus calificaciones, su futuro profesional, ¿O nos preocupamos por el estado de sus almas? Estamos formando discípulos de Cristo. Nada más hazte una pregunta. ¿Conoces las luchas espirituales de tu hijo o de tu hija? ¿Oras por ellos y con ellos? ¿Les has mostrado cómo depender del Señor en medio de las pruebas? Muchos padres trabajan arduamente para preparar a sus hijos para esta vida, y no digo que eso esté mal, pero no te olvides de prepararlos para la eternidad. Hermanos, el diseño de Dios siempre ha sido que el padre participe activamente en la formación espiritual de la siguiente generación. Y no es necesario tener un salón ahí en casa, un pizarrón, unas sillas. No, vas en el auto, en vez de escuchar la Z o cualquier otra cosa, habla con tus hijos sobre la palabra de Dios. En un cumpleaños, damos gracias a Dios, toma un momento para dar un devocional, para hablar, recordar a tus hijos a quién le debemos todo. Tiene un problema tu hijo, tu hija, lo ves triste, habla con él, llévala a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el padre fue diseñado para dejar un legado. El padre fue diseñado para dejar un legado. Mira, me encanta lo que dice Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Esto es hermoso. Porque la influencia de un padre nunca termina en él mismo. Siempre alcanza a otros, para bien o para mal. Proverbios 27 declara que el justo que camina en integridad deja bendición a sus hijos. Y eso nos recuerda que la vida de un padre produce efectos que muchas veces continúan mucho después de que él ya no está presente. Vivimos en una cultura obsesionada con el éxito personal, la realización individual,
la satisfacción inmediata. Sin embargo, Dios llama a los padres a pensar ya no en ellos solamente, sino en las generaciones venideras. A vivir hoy considerando el impacto que sus decisiones tendrán mañana sobre sus hijos, sobre sus nietos. Cada conversación, cada acto de amor, cada corrección, cada oración, cada ejemplo de fidelidad construye un legado. Ahora, déjame decirte algo hoy. Mi caso es que por la gracia y la misericordia de Dios, a mí no me hizo falta nada. Cada año tuve una fiesta de cumpleaños, cada año tuve regalos, en mi cumpleaños, en fin de año. Conocí varios lugares, comí en muchos lugares también de la calle. Pero te voy a decir algo muy importante. Es muy probable que nuestros hijos olviden muchos regalos que reciben en su niñez y en su adolescencia, pero difícilmente olvidan el ejemplo que observaron día tras día en su hogar. Hay cosas más valiosas. Qué hermoso, imagínate nada más un momento, que cuando ya no estés y tus hijos pasen por momentos difíciles, se acuerden que cada vez que tú pasabas por un momento difícil, te veían doblando tus rodillas delante de Dios. Eso vale más que todas las fiestas del mundo. Qué hermoso, hermanos, que cuando tú ya no estés, tus hijos, recuerden que varias veces abrían la puerta tal vez de tu cuarto, de tu recámara, o entraban a la sala sin que tú lo esperabas, y en lugar de viéndote la tele o están en el celular, te recuerden leyendo la palabra de Dios, para que cuando ellos tengan necesidad de buscar sabiduría divina, se acuerden lo que hacía papá. Eso vale más que todos los juguetes de este mundo. Al final de la vida, pocos hombres lamentan no haber trabajado más horas, pero muchos lamentan no haber pasado más tiempo formando a sus hijos. Porque las posesiones materiales tienen un alcance limitado. No son malas, pero tienen un alcance limitado. Pero un legado espiritual puede extenderse por generaciones enteras. Por eso Dios diseñó al Padre no solamente para influir en el presente, sino para dejar un camino que continúe señalando a Dios mucho después de que su vida haya terminado. Pero hoy en día la figura paterna se ha desestimado grandemente. Individualismo, promiscuidad, materialismo por encima de todo, incluso de la familia, han creado una cultura de padres ausentes, ¿no es cierto? Platicaba ayer con una madre soltera y le decía que una de las cosas que más me da tristeza es que el hombre siempre ha sido relegado a la figura de proveedor, ¿no? Pero ahora es triste que los jóvenes ni siquiera naturalmente quieran ocupar la figura de proveedor. Deudores alimenticios. Es totalmente antinatural. Terrible la situación que estamos viviendo hoy en día. Padres que abandonan a sus hijos buscando el placer por encima de todas las cosas. A eso, claro, se suma el feminismo extremo y su postura que elimina al padre como figura clave en la familia y en la sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Tanto la madre como el padre son fundamentales en la familia. La ciencia moderna confirma que la presencia activa del padre tiene efectos profundos en el desarrollo integral de los hijos, en el desarrollo emocional, académico, social y espiritual.
Estudios demuestran que los hijos que crecen con un padre involucrado tienen mejor autoestima, más confianza, un sentido más claro de identidad, menos ansiedad, menos depresión, más estabilidad emocional, mayor capacidad para poner límites sanos y relacionarse con otras personas, menor riesgo de adicciones, delincuencia o embarazos adolescentes, más probabilidades de terminar la escuela, graduarse de la universidad y conseguir un buen trabajo. Pero así como la ciencia moderna confirma que la presencia activa del padre tiene efectos profundos en el desarrollo integral de los hijos, a su vez afirma que un padre ausente no solo en el sentido de abandonar a sus hijos físicamente, sino abandonarlos también emocionalmente. Puedes estar ahí presente, pero en otro lado. También deja huella en la vida de los más pequeños. Baja autoestima y autoconfianza, especialmente en los niños que se culpan por el abandono emocional, creyendo que no son lo suficiente buenos para ser dignos del amor de papá. Estos niños experimentan ansiedad constante, como si todo el tiempo necesitaran probar su valor, buscar atención. Depresión, tristeza, muchas veces ligada al enojo no expresado por la indiferencia de su padre o la crítica constante de parte de la familia o la madre hacia el padre. Les cuesta poner a estos niños límites, ya sea por querer agradar a otros o por cerrarse por completo para no ser heridos otra vez. En las niñas, por ejemplo, uno de los efectos negativos es que tienden a elegir parejas frías e indiferentes cuando son grandes. Y además tienen 7 veces más probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. Estadísticas muestran que el 85% de los jóvenes en prisión crecieron sin un padre. Que el 90% de los niños que huyen de casa vienen de hogares sin papá. Que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no tuvieron un modelo masculino positivo en casa. Que el 85% de los adolescentes con desórdenes de conducta y el 75% de los adolescentes en centros de rehabilitación por adicción experimentaron lo mismo. Y el 71% de los desertores escolares tampoco tuvieron una figura paterna activa. Y estas estadísticas solo es de un video que vi, solo uno, seguramente hay más. Y todo esto sería diferente si la sociedad entendiera que el papel que Dios le dio al Padre no es secundario, es fundamental. La importancia del Padre no es un invento de la sociedad pasada, una tradición antigua. Es parte del diseño mismo de Dios para el bienestar de la familia y el florecimiento de la sociedad. Wow, y nada más es el primer punto, imagina. Porque hemos contemplado el diseño de Dios para la paternidad, pero surge la pregunta. Si Dios diseñó al padre para reflejar su carácter, liderar su familia, formar sus hijos, dejar un legado de fe, ¿por qué vemos una realidad tan distinta a nuestro alrededor? ¿Por qué existen tantos hogares fracturados? ¿Por qué tantos hijos crecen sin la presencia de un padre? ¿Por qué tantas personas cargan heridas profundas relacionadas con la figura paterna? ¿Por qué incluso hombres sinceros que desean ser buenos padres terminan fallando una y otra vez? La respuesta que ofrece la Biblia es clara. El problema no está en el diseño de Dios, el problema está en el pecado. Segundo punto, el padre tiene un papel distorsionado por el pecado. Vivimos en una época que constantemente busca culpables. El feminismo sostiene que el problema es la figura masculina en sí misma, el papel tradicional que el hombre ha ocupado dentro de la familia, que dicen abajo el patriarcado, ¿no es cierto? Pero la Biblia apunta mucho más profundo que eso. El verdadero problema no es el patriarcado, no es la masculinidad, el problema no es la autoridad. El problema no es la paternidad, el problema es el pecado que habita en el corazón del ser humano. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos capítulo 3,
versículo 23. Estos dos puntos son más pequeños, no te preocupes. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Observa que Pablo no dice algunos pecaron. No dice eso. No dice solo los hombres pecaron. No dice solo los padres pecaron. Dice todos pecaron. La Biblia define el pecado como la falta de conformidad a la ley de Dios. Es errar en el blanco, es una condición de rebelión contra Dios, un fracaso total en glorificar a Dios. Y la Biblia es clara, todos nos encontramos en esa condición. Cuando el pecado entró a nuestra vida, quebrantó todo. Primero nuestra relación con Dios. Pasamos de ser sus amigos a ser sus enemigos. De tener una disposición a amarle y seguirlo, a desobedecerle y huir de él. Pero no solo echó a perder nuestra relación con Dios, echó a perder todo. El pecado se vio inmiscuido en cada parte de nuestra vida, en nuestro cuerpo. Apareció el dolor, la enfermedad, la muerte. En nuestro pensamiento apareció la vergüenza, la tristeza, la soledad. En nuestra relación con el mundo apareció el peligro, la agresión. Y en nuestra relación con otros. Por eso no debería sorprendernos que también haya afectado profundamente la paternidad. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor a Eva como juicio sobre el pecado que ella había cometido? Tu deseo será sobre tu marido y él se enseñoreará de ti. En sencillas palabras, tú vas a querer ocupar el lugar de tu marido. Y eso está mal, feminismo. Y él abusará de su autoridad y se pondrá por encima de ti, machismo. ¿Ves? El mundo nos quiere hablar de cosas que la Biblia habla desde un principio. ¿A qué se debe todo eso? Al pecado. Al pecado. El padre que fue diseñado para reflejar el carácter de Dios ahora lucha con tendencias pecaminosas que lo alejan de ese propósito. El padre fue diseñado para liderar, pero el pecado transforma el liderazgo en dominio, en abuso, en manipulación, en pasividad o indiferencia. El padre fue diseñado para formar, pero el pecado lo lleva a desentenderse de la vida de sus hijos. El padre fue diseñado para proteger, pero el pecado puede convertirlo en fuente de dolor para aquellos que debía cuidar, ¿no es cierto? El padre fue diseñado para dejar un legado de fe, pero el pecado le empuja a vivir solamente para sí mismo. Por eso vemos tantas distorsiones de la paternidad en nuestro mundo. Vemos padres ausentes que abandonan a sus hijos persiguiendo sus propios deseos egoístas. Vemos padres violentos que utilizan su fuerza para herir en lugar de proteger. Vemos padres indiferentes que están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Vemos padres que proveen económicamente para su familia, pero nunca invierten tiempo en revisar el estado del corazón de sus hijos. Vemos padres que se preocupan por el futuro profesional de sus hijos, pero jamás por el estado de sus almas. Vemos padres que trabajan arduamente para construir un patrimonio, pero no para construir un legado espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ahora, pero antes de enjuiciar totalmente a sus padres, debemos recordar algo. Todos los que estamos aquí presentes también hemos sido alcanzados por el pecado. Porque es fácil escuchar la lista que acabo de dar y pensar en otro hombre, pensar en nuestro padre, pensar en nuestro abuelo, pensar en algún conocido, pensar en la sociedad, pero la palabra de Dios nos invita primero a examinarnos nosotros mismos. Si somos padres, pregúntate, ¿de qué manera el pecado está distorsionando tu paternidad? Si eres madre, pregúntate, ¿de qué manera el pecado está distorsionando tu maternidad? Si eres hijo, pregúntate, ¿de qué manera el pecado está distorsionando mi papel como hijo? El pecado lo daña todo. Por eso hoy, hermanos, no basta con admitir que el pecado ha distorsionado la paternidad.
necesitamos algo más. Necesitamos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos salvación, redención, restauración. Y el único que tiene poder para restaurar en nosotros el diseño original de Dios es Cristo. Tercer y último punto por ello. El Padre ha recibido un papel restaurado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Hay esperanza, hermanos? ¿Puede un padre cambiar? ¿Puede una familia herida ser restaurada? ¿Puede alguien que creció sin un padre o con una figura paterna dañina experimentar sanidad en su vida? La respuesta del Evangelio es un rotundo sí. Sí hay esperanza. Si el pecado es el problema de raíz de los padres que han destruido familias y marcado vidas enteras, entonces la solución no puede ser meramente social, moral o emocional. No dudo que la terapia pueda servir. Que alguien te escuche y te desahogues, y no lo dudo. Pero la solución integral es espiritual. No necesitamos simplemente mejores técnicas de crianza, no necesitamos únicamente más educación, no necesitamos que el pastor nos regañe desde el púlpito. No, hermanos, todo eso puede ser útil, pero ninguna puede resolver el problema más profundo del corazón humano. Lo que necesitamos es reconciliarnos con Dios. Porque el pecado no comenzó destruyendo familias, primero destruyó nuestra relación con Dios. La primera gran ruptura de la historia no ocurrió entre padres e hijos terrenales, ocurrió entre la criatura y el Creador. Y es precisamente allí donde comienza la obra de Cristo. Por medio de su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección, Cristo vino a restaurar lo que el pecado había destruido. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 12. Pero a todos, está hablando de Cristo. Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, es decir, a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El Evangelio no solamente nos ofrece perdón, nos ofrece adopción. Dios no se limita a cancelar nuestra deuda, nos recibe en su familia. ¿Sí lo entiendes? Sería muy diferente que el dueño de Electra, ustedes saben quién es, o de Coppel, más fifi, ¿verdad? Les cancele la deuda, a que los invite a su casa, los deje vivir en su hogar y les llame hijos. ¿Están de acuerdo que es diferente? Dirán algunos con su deudota, con que me cancelen la deuda, hermano. Bueno, Dios no se limita a cancelar nuestra deuda, nos recibe en su familia. Nosotros que éramos rebeldes a su voz, ahora somos llamados hijos a través de la obra de Cristo. Nosotros que estábamos lejos somos acercados. Nosotros que merecíamos juicio recibimos amor. Dios es nuestro Padre. El pecado había distorsionado nuestra comprensión de Él, de la vida, de todo. Pero en Cristo volvemos a conocerle como realmente es. Un Padre perfecto, un Padre que provee, un Padre que protege, un Padre que acompaña, que disciplina con amor, que escucha, que sostiene, que sana, que nunca abandona a sus hijos. Pero escúchame bien, cuando un hombre es reconciliado con Dios, no solamente cambia su destino eterno, comienza a cambiar toda su manera de vivir. El hombre que ha sido amado por Dios, aprende a amar. El hombre que ha sido perdonado, aprende a perdonar. El hombre que ha sido tratado con paciencia, aprende a ser paciente. El hombre que ha sido guiado por su Padre Celestial, aprende a guiar a otros. El hombre que no es abandonado aprende a no abandonar.
La restauración de la paternidad comienza cuando el Padre mismo vuelve a los brazos del Padre Celestial. Por eso el Evangelio no consiste hoy en decirle al hombre, no consiste en decirle al hombre en ningún momento, esfuérzate más. Esa no fue mi intención en el primer punto, si sonó así. Es verdad que necesitamos ser confrontados con nuestro pecado, pero no para decir, ahora esfuérzate más, sino ven a Cristo. Porque solamente Cristo puede producir la transformación que nuestro corazón necesita. Malaquías, si quieres anotar la cita, léelo en casa, el capítulo 4, pero específicamente en el versículo 6, Malaquías 4:6. Ahí hay una profecía que habla de la restauración que Dios traería a través de la salvación en Cristo. Malaquías 4, versículo 6 dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso habla de restauración. Esta profecía de Malaquías 4:6 fue dada en un momento de profunda decadencia espiritual en Israel. Las relaciones quebrantadas entre padres e hijos eran simplemente reflejo visible de una nación que se había apartado de Dios. Y la solución para esa nación no era un mejor sistema político, no era una reforma social. La solución era que Dios interviniera directamente. Dios mismo tendría que actuar. ¿Y qué creen? Tienen que responder ¿qué? Dios fue exactamente lo que hizo. Cristo vino a hacer lo que ningún ser humano podía lograr por sí mismo. Él vino a reconciliar lo que estaba separado, vino a sanar lo que estaba roto, vino a restaurar lo que el pecado había arruinado, y esa obra continúa hasta el día de hoy. Todavía hoy Dios restaura matrimonios. Todavía hoy Dios restaura relaciones entre padres e hijos. Todavía hoy Dios transforma hombres egoístas en padres amorosos. Todavía hoy Dios toma corazones endurecidos y los convierte en corazones sensibles. Todavía hoy Dios hace nuevas todas las cosas. Así que preparémonos nuestro corazón. Muchos padres, si no es que todos nosotros, necesitamos, llegando a casa, pedir perdón. Ay, hermano, pero es el día del padre, ¿verdad? Recuerda lo que es ser un padre. El primero en reconocer sus errores. El primero en pedir perdón. Aunque a veces incluso no tengas o tengas la razón. Pero tu familia es primero. Pero también quiero decir, al decir preparemos nuestros corazones, que la familia tiene que prepararse. Porque tal vez el padre confiese un pecado, un error, que humanamente hablando no merezca perdón. Pero no te olvides todo lo que Dios a ti te ha perdonado. No te dejes llevar por lo que el mundo dice. Recuerda el Evangelio de Cristo y perdona. Aunque la herida sea tremenda, perdona. Hoy es día de restauración, hermanos. No significa que el padre cristiano sea perfecto. No existe tal hombre. El padre cristiano sigue luchando contra el pecado, sigue cometiendo errores, sigue necesitando gracia todos los días. Pero hay una diferencia fundamental. Ahora es un hombre arrepentido. Es un hombre que reconoce sus faltas. Es un hombre que vuelve continuamente a Cristo. Es un hombre que está siendo transformado por el Espíritu Santo. Es un hombre que ya no vive para sí mismo. Es un hombre que busca conducir a su familia hacia Dios. Y quiero terminar esta predicación hablando a diferentes personas que están aquí. Ya no solo a los padres. Sí a los padres al principio, pero voy a hablar a más personas. En primer lugar, por supuesto, a los padres cristianos que están aquí y que hoy reconocen que han fallado. Quizá como yo, mientras escuchabas esta predicación, recordaste momentos que desearías borrar. Palabras que nunca debiste decir.
acciones, decisiones que te avergüenzan, como a mí. Ocasiones en las que estuviste ausente, decisiones que lastimaron a tus hijos, pecados que dejaron cicatrices en tu hogar. Quiero decirte hoy algo con toda claridad. En Cristo hay perdón. En Cristo hay restauración. En Cristo hay esperanza. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos arrepentirnos. Sí podemos pedir perdón. Sí podemos comenzar a caminar de manera diferente. Sí podemos, hermanos, con la ayuda de Dios, convertirnos en instrumentos de gracia para la edificación de nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios es más grande que todos nuestros fracasos. Ven a Cristo. Pero también hoy quisiera hablar a las madres solteras. Escuchan este mensaje y dicen: ¿qué va a ser de mis hijos? Muchas de las madres solteras no eligieron criar a sus hijos solas. Las circunstancias de la vida las colocaron en una situación que jamás habrían deseado. Incluso a las madres que tienen un esposo ausente emocionalmente hablando, ahí está en casa, está comiendo oxígeno más de lo que debía. A ellas también les hablo. Es verdad, hermanos, que la ausencia de un padre, ya sea física o emocionalmente, produce desafíos reales. Pero al igual es verdad que Dios sigue siendo fiel. A lo largo de la historia bíblica, de ahí la importancia de leer la palabra, de verdad. A lo largo de la historia bíblica y de la historia de la iglesia encontramos incontables ejemplos de hombres y mujeres que florecieron espiritualmente a pesar de haber crecido sin una figura paterna adecuada. ¿Sabes por qué? Porque el Padre Celestial es el mejor de todos los padres. Lo que un padre terrenal no pudo hacer, Dios puede suplirlo de maneras sorprendentes. Aférrate a Dios. Ahora, también quisiera hablarnos a todos, a toda la iglesia, porque todos conocemos niños, adolescentes, jóvenes que carecen de una figura paterna saludable. Y aunque ningún ser humano puede reemplazar completamente a un padre terrenal, humanamente hablando, sí podemos convertirnos en instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos de gracia para esos niños, adolescentes, jóvenes. Una conversación, una palabra de ánimo, un ejemplo piadoso, un tiempo invertido en discipular, puede ser de gran bendición. Dios quiere usar a su pueblo para llevar consuelo, dirección a quienes más lo necesitan. Déjate usar por el Señor. Y finalmente, quisiera hablar a quienes cargan heridas profundas causadas por su padre. Quizá hubo abandono. Quizá hubo indiferencia, quizá hubo abuso, quizá hubo palabras, acciones que todavía duelen. Solo tú y Dios saben lo que hubo. Nadie niega hoy que esas heridas sean reales, pero no tienen por qué definir tu vida, el resto de tu vida. La Biblia está llena de hombres y mujeres que rompieron ciclos de pecado. Es la historia de Josías, hermosa historia. Tuvo un padre impío, un abuelo impío, pero él decidió seguir y servir al Señor. Leímos hace un momento a Josué. Sus padres sirvieron a Dios del otro lado del río. Ustedes decidan, pero yo hasta aquí llego. Yo y mi casa, a partir de aquí serviremos al Señor. Porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier herencia pecaminosa. Si yo estuviera ahí, ya estaría gritando amén desde el fondo de mi corazón. Esto es para mí. Es verdad que el pasado influye sobre nosotros. No puedo negar eso. Sí influye, claro que sí. Pero no tiene por qué gobernarnos, hermanos. En Cristo pueden romperse patrones que han permanecido durante generaciones.
Esa es la esperanza, hermanos, del Evangelio. El propósito final, por eso, de la paternidad nunca fue producir hijos que dependieran para siempre de sus padres terrenales. No, el propósito de la paternidad, de la maternidad, es llevarnos, conducirnos al Padre perfecto, al Padre de las luces, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nosotros fallaremos, nos cansaremos, nos equivocaremos. Habrá días en que sentiremos que no estamos haciendo las cosas como deberíamos, pero hay un Padre que nunca falla, nunca abandona, nunca se equivoca, nunca deja de amar. Y ese Padre se ha revelado perfectamente en Jesucristo. Así que dile a tus hijos cuánto los amas. Pero dile a tus hijos que hay alguien que los ama mucho más que tú y de una manera completamente perfecta, y ese es Dios. Hermanos, la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos no es una cuenta bancaria, una propiedad, un apellido. Mire, Pablo dice que se llama Pablo Gómez. Wow, se sorprende. La mejor herencia que puede dejarle a sus hijos, hermano, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es conducirlos hacia el Padre Celestial. Porque cuando todo lo demás desaparezca, incluyéndonos a nosotros, Dios estará ahí. Y Dios seguirá siendo suficiente. Pongámonos de pie. Este es tu pueblo, Señor. Estos son tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Y solo tú conoces qué luchas, qué cargas, qué heridas, qué pruebas, qué dificultades hemos cargado. Incluso nuestro pecado, en lo que hemos fallado. Hoy yo te lo decía, Señor, por la mañana. Me hace falta mi papá, Señor. No puedo negarlo. Me hace mucha falta. Pero tú eres suficiente. Y quiero creerlo en lo profundo de mi corazón. Ayúdame, Señor. Y ayuda a cada uno de mis hermanos. Y ayuda a cada padre de familia que está en este lugar. Permítenos levantar una generación piadosa en nuestros lomos, sostenida no por nuestra fuerza, sostenida no por nuestras obras, sino sostenidas por tu gran amor. Llévanos a Cristo, condúcenos cada día hacia Él, porque Él, tú, Señor, eres más que suficiente. Gracias, Señor. Gracias. Si tú tienes a tu papá aquí a tu lado, voy a pedir incluso a los niños que salgan, dejen salir a los niños y abraza a tu padre. Dile cuánto lo amas. Abraza a tus hijos. Dile cuánto los amas. Y sobre todo da gracias a Dios, porque Él es el buen Padre que cuida de nosotros. Abrácense. Recuérdense el Evangelio, recuérdense el amor unos con otros y que Cristo sea suficiente para todos y cada uno de nosotros. Avísenle a mi esposa, por favor, Javier, si puede dejar salir a los niños. Gracias, Señor.
Y vamos a dar una ofrenda de palmas a Dios, el Padre. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza. Miren, ahí vienen las siguientes generaciones. Abracen a su papá, niños. Uy. Te amo. Mucho. Estoy orgulloso de ustedes. Bueno. Gracias a Dios. Aprovecha, dice a un canto de Santiago Benavides. Hay vida, podemos abrazar, gracias a Dios. Y pues bueno, vamos a ahorita dar paso al programa, pequeño programa especial para papá. Ya sé que ya huelen las hamburguesas, pero antes vamos a dar paso al programa y antes del programa vamos a orar por las ofrendas. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda tu verdad, tu bondad y tu gran amor. Que ese amor, Señor, que tienes para nosotros como Padre, nos lleve a poner toda nuestra fe en ti. Que no dependamos de nuestro trabajo, principalmente en fe. Ciertamente nos esforcemos, pero recordemos que la provisión viene de ti, Señor. Para que esa misma manera, al ofrendar, sea una muestra de que nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y no en la tierra, Padre. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tomen su lugar un momento. Hermanos de logística, recuerden que durante la oración ya deben estar acá las sillas al frente, por favor. Las hermanas de tesorería, ustedes vénganse, los de logística van a... Ahorita vamos. Ahorita van a pasar. Yo creo que como siempre, por favor, al frente de ustedes, Angie, así, y otra para este lado. Bueno, mis hermanos de logística, pasan por favor por sus lugares con los sobres. Y recuerde, si usted necesita sobre, puede pedir uno aquí a los hermanos. Pasen los que traigan ya lista su ofrenda. Aquí están las ofrendas. Las hermanas están listas para recibirlas. Gracias. Solo los hermanos de logística van a pasar por el sobre, ¿ok? Ellos ahorita no recogen las ofrendas, son las hermanas de aquí al frente las que le reciben ya sea su sobre o el dinero, ¿ok? Gracias, hermanos, a todos por su generosidad.